Buenos días a todas. Bueno, en principio agradecer, sí, a Claudia que en este momento esté sentada acá con todas estas personas que son grandes mujeres. Cuando Claudia me dijo, Jackie, ¿podrías hablar algo de discapacidad? Yo le dije, no, ni loca hablo acá con todas ellas. Y después, bueno, me pareció una propuesta muy piola, porque en realidad siempre tratamos de incluir el tema de discapacidad en todo lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Que eso es algo que hace falta. Esto de que hablaban recién de hacer visible, ¿sí? Muchas cuestiones que son invisibles, y bueno, hay mucha invisibilidad tanto en las personas con discapacidad como en las problemáticas que ellos tienen. Y una de las grandes problemáticas también pasa por esto de la violencia, ¿no? No solamente la violencia en los distintos estamentos que las personas con discapacidad sufren, en las instituciones, la violencia doméstica, ¿sí? La violencia social, sino también en las formas de violencia que se ejerce, violencia física, violencia económica, violencia emocional, sino por ahí poder pensar en otro tipo de violencia que tiene que ver con la manera en que están violentados algunos de los derechos más fundamentales de las personas que tienen discapacidad. Y yo puedo hablar solamente desde la práctica, ¿no? Yo estoy acá representando un montón de familias y de padres que trabajamos todos los días a la par, y que todos los días tratamos de dar más derechos, ¿sí?, a nuestros hijos. Hoy hablaban esto de, yo lo anoté acá, de las voces habladas por otros. No me acuerdo quién fue vos. Y yo pensaba, ¿no? O sea, nosotros hablamos todo el tiempo por otros. ¿Por qué? Porque nuestros hijos en particular, muchos no hablan. Entonces nosotros representamos eso que por ahí pensamos que ellos quieren decir. Y bueno, es lo que nos ha tocado y lo que tratamos de hacer y de ver en toda la zona en la que vivimos y de ir solucionando, ¿no? Derechos fundamentales que para los cuales hay que ejercer un montón de políticas públicas, ¿sí?, pero que también tenemos que ejercer nosotros como sociedad cambios, ¿sí? Se habla de una nueva concepción de discapacidad hace muchos años, desde el 2006, desde que está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue escrita junto con personas con discapacidad. Ellos fueron protagonistas en esto, pero en realidad, por más que haya normativas y haya legislación, el cambio viene también desde la sociedad y nuestra cultura, ¿sí? Tenemos que empezar a transformar nuestras cabezas, a ser más inclusivos, porque la inclusión es un acto no solamente que depende de políticas públicas, sino que depende de lo que hacemos nosotros cada día, ¿sí? Cuando nos encontramos con estas personas. Por ejemplo, si vamos en el micro y nos molesta que alguien haga ruidos raros, o si nos impacientamos cuando estamos esperando atrás de alguien en una silla de ruedas porque le cuesta poder bajar por una rampa. Esas pequeñas acciones son las que hacen que nosotros por ahí podamos transformar y poner nuestro grano de arena también en este tema. Hay muchos chicos, por ejemplo, que no tienen acceso a la educación, ¿sí? Ni siquiera, bueno, no lo tienen en escuelas regulares, pero tampoco lo tienen en escuelas especiales. Y eso nosotros lo vivimos todos los días. Y la verdad que en este siglo y estando en el año 2015, es una gran violencia contra los derechos de esas personas. Nosotros como padres tratamos de transformar esas realidades todos los días y de reclamar y de pedir, y no solamente quizás tiene mucho que ver con esto de las políticas, ¿no? No solamente por ahí sea el derecho a que esa persona esté en esa escuela o en ese lugar, sino también en cómo cada escuela
y el personal de cada escuela, los docentes, los compañeros, los padres de los compañeros también puedan recibir a esa persona que necesita estar incluido educativamente en algún lado, ¿no? Son muchas cosas que por ahí todos tenemos que pensar. También esto de, hay muchos chicos que no tienen acceso a lo que es la salud, ¿sí? Hay muchas patologías que no pasan por una cuestión de salud física, ¿sí? Para lo cual es mucho más fácil, es mucho más visible, sino que pasa por una cuestión de salud psicoeducativa, ¿sí? Que hay que realizar con ellos. Por ejemplo, en las patologías que nosotros trabajamos, los chicos tienen que aprender a vivir en un mundo diferente, tienen que tener un montón de pautas y que no son aprendidas en lo que nosotros llamamos lo que es un tema de salud convencional, ¿sí? Y bueno, hace falta mucho, mucho de todo esto para poder dar solución y para poder dar el derecho que muchos de los niños que no tienen obra social puedan ejercer. Y esto es tarea de todos nosotros también, de lo que podamos aportar. Y yo tenía propuesto hacer un ejercicio, ¿no? Que cada uno piense, si yo les digo, les hablo de alguna persona que esté en una silla de ruedas, ¿sí? O alguna persona que por ahí está en la calle y se tira al piso y empieza a patalear y a gritar, ¿cómo la definirían ustedes? Muchos dirían, bueno, estamos hablando de una persona discapacitada, estamos hablando de un paralítico, estamos hablando de un autista, y en realidad el ejercicio que yo les propongo es empezar a pensar desde ahora en que todas esas denominaciones son las que nosotros no tenemos que usar, ¿sí? Empezar a pensar en que son personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, personas con autismo, personas con algo, pero ante todo lo primero que son personas, con todos los derechos que tenemos nosotros. Cuando muchos padres a nosotros nos llaman y nos preguntan, yo quiero conocer qué derechos tienen nuestros hijos para saber qué reclamar, nosotros simplemente los miramos y les decimos los mismos que vos. No deberían existir convenciones y más legislaciones porque en realidad tendría que ejercer exactamente los mismos derechos que nosotros. Todo esto existe porque en realidad no se pueden ejercer y es tarea de nosotros, ¿sí? Como sociedad, que eso se puede ejercer, porque la norma escrita sirve, pero si nosotros no la ponemos en ejercicio, no tiene sentido. Bueno, este es el aporte que queríamos incluir, ¿sí? Y les agradezco.